De nuevo a todos. Muchas gracias, como ya ha indicado Nacho, y repito, muchas gracias por asistir a este webinar. El propósito de este webinar es hablar de un servicio muy concreto nuestro, que es el servicio Kubernetes Gestionado, ¿vale? Antes de arrancar con las slides, también permitirme que presente al resto del equipo dentro de ARSIS que va a participar en este webinar. Tenemos a mi compañero David y a mi compañero Sergio, ambos de nuestro equipo de preventa. Y también tenemos a mi compañero Enrique y Leonardo de nuestro equipo de Canal Partners, que nos van a acompañar a lo largo de esta presentación. Sobre todo, permitirme que haga la presentación del webinar de una manera directa y seguida, y luego, si os parece, justo al final podemos abordar las distintas preguntas o dudas que os pueda haber quedado, ¿vale? Bien, por poner un poco en contexto el webinar, la presentación en sí, va a haber tres grandes bloques. Están relacionados entre sí. Hay una razón por la cual os quiero hablar de ARSIS y sobre todo del papel que jugamos dentro del grupo United Internet. La razón principal es que este es un servicio que está ahora mismo en explotación a nivel de grupo, de casa matriz, y es un servicio que estamos desplegando y trayendo ahora a España. Luego hablaremos un poco acerca de lo que son los Kubernetes gestionados para que pongáis también en ámbito el servicio actual, que es un servicio gestionado, y para que entendamos qué significa eso dentro del ecosistema de contenedores Kubernetes, así como la evolución que está habiendo en dicho ecosistema y dónde encajan este tipo de soluciones. Y ya por último, el tercer bloque va a estar dedicado a lo que es el detalle del servicio. No os asustéis por los puntos que veis aquí, porque es verdad que hay bastante densidad en las slides, pero iremos muy rápido sobre algunas de ellas. Y únicamente están ahí a título informativo y para que a posteriori, si alguien tiene alguna pregunta, podamos ampliar en la respuesta o en el contacto que espero que tengamos con vosotros por el interés generado después de este webinar. Sin más retraso, permitirme que os hable un poquito de ARSIS dentro del grupo United Internet y el encaje que tiene este tipo de soluciones tanto en uno como en otro. Bueno, en esto, yo creo que siendo la mayor parte de vosotros partners, clientes de ARSIS, pues ya conocéis un poco cuáles son los pilares, los diferenciales, por lo menos de la unidad de negocio en la que nosotros representamos en este webinar. Pero me quedo con este mensaje de estar cerca para ir muy lejos con nuestros clientes, que resume uno de los principales pilares de lo que es ARSIS a la hora de trabajar con nuestros clientes, que es la cercanía. Cercanía en toda la cadena de valor. ¿Tiene esta aplicación también este servicio? Por supuesto que sí. Lo vais a ver en el tipo de soporte que acompaña al servicio y cómo dentro de ese soporte hay un equipo especializado en Kubernetes, en tecnología Kubernetes, que a la hora de resolver temas, incidencias y preguntas, pues va a tener una óptica muy parecida a la que suele tener el cliente final, que suele ser un desarrollador que se mueve en ese ámbito, ¿vale? Hay otros tres grandes pilares que quiero recalcar también respecto de ARSIS. Uno de ellos es la personalización. Veremos cómo aplica eso a este tipo de servicio, es decir, destacamos mucho en el hecho de que trabajamos los modelos de adhesión típicos de soluciones de cloud pública, pero también trabajamos muy mucho la capa de personalización de los mismos. Esto unas veces se hace en el propio servicio, otras veces se hace apoyándonos en nuestro ecosistema de partners como vosotros para dar ese complemento y esa personalización adicional. Los otros dos grandes pilares somos una compañía muy local, es decir, distribuimos y trabajamos soluciones a nivel local. Este es un servicio que está ubicado en España, concretamente en uno de nuestros data centers en Logroño. Y eso tiene también su valor para aquellos partners y clientes que valoran conceptos como la soberanía del dato, que ahora están tan de boga y que está impulsando pues, iniciativas como Gaia-X, tanto a nivel europeo como a nivel español. Y el cuarto y último pilar, que también prestaremos atención en este webinar, es el concepto de precio, para que veáis que ahí también podemos ser una solución bastante diferenciadora. Sobre ARSIS no voy a entrar mucho más en detalle. Ya sabéis que somos una compañía española con un foco muy concreto en el mercado ibérico. Tenemos presencia internacional porque nos apoyamos mucho en la misma a nivel de grupo. Pero yo aquí destacaría básicamente pues, que sepáis que tenemos 2 centros de datos operativos en España y 300 empleados, muchos de ellos en áreas técnicas, haciendo un rol de motor tecnológico de cara al grupo, pero también haciendo un rol muy importante de soporte y parte de esa cercanía que os había dicho. Ese soporte 24/7 y nuestro acompañamiento a clientes con nombres y apellidos, que eso es algo que muchas veces nuestros partners y clientes valoran frente a otras soluciones un poco más agnósticas, impersonales, ¿vale? Nosotros en ASI tenemos 2 grandes bloques. Lo que está representado en el webinar de hoy es la unidad de ACS, que es una unidad específicamente diseñada, completa y funcional para trabajar en entornos empresariales, ¿vale? Y ahí tenemos 3 grandes bloques de servicios. Una solución horizontal donde representa nuestro core de negocio, que ahora veremos, que son las soluciones cloud.
soluciones verticales entre las que se encuentra este servicio, veremos también alguna más, y luego el complemento de soporte servicios, que es lo que nosotros denominamos como servicios profesionales y soportes, que complementamos en gran medida muchas veces con un ecosistema de partners, ¿vale? En la parte de cloud empresarial, esa parte horizontal y nuestro core de negocio, nosotros abordamos este tipo de soluciones cloud desde una solución inicial, que es una solución de nube pública, al hilo de otro tipo de soluciones, tipo hiperscalares y de otros proveedores que hay en el mercado. Son esos modelos de adhesión, es decir, modelos muy paquetizados, muy masivos, donde el cliente tiene que adherirse al servicio existente, con poco grado de personalización. Ahí trabajamos diferentes soluciones cloud, diferenciadas por el tipo de rendimiento o funcionalidad, pero básicamente Cloud Builder Next y ONOS DCD, que es nuestras dos grandes soluciones de cloud pública. Donde destacamos particularmente, y particularmente también en ACS, es en soluciones de cloud privado. Y ahí tenemos plataformas como Cloud Builder específicamente diseñadas para, desde un concepto de nube pública, poder personalizar la solución a medida del cliente, elaborando su nube privada. Esto es un diferencial único en el mercado. No hay mucha gente que sea capaz de hacer esto con plataformas tecnológicas industrializadas versus otro tipo de soluciones donde es una construcción ad hoc. Nosotros lo hacemos desde un plano de nube pública industrializado y podemos seguir avanzando en ese portfolio con soluciones de cloud privado específicos tipo Private Cloud, incluso no solamente personalizar, sino hacer soluciones a medida. Tenemos un buen rango de clientes que lo que nos piden es una solución específica y a medida para ellos. Eso también es parte de nuestro portfolio, ¿vale? Y cubre esa parte horizontal de cloud que os he descrito aquí. Tenemos también soluciones verticales de diferentes ámbitos, desde soluciones de SAP a soluciones de virtualización de escritorios, soluciones de Kubernetes, que es una solución vertical y específica para ese nicho que construimos sobre e industrializamos sobre nuestra arquitectura y nuestros servicios. Y luego tenemos algunos servicios, algunos de ellos más recientes, como soluciones de Backup as a Service en diferentes sabores y diferentes tecnologías. Y el último servicio que hemos sacado es el servicio de replicación, que es bastante interesante y que, en paralelo al servicio que vamos a hablar hoy, os animo que investiguéis con vuestros contactos comerciales. Amén de otros más de otra índole, como almacenamiento S3 y demás, que bueno, os menciono un poco de paso. La capa de servicios es muy importante, y ahí nos diferenciamos en dos grandes bloques. Prestamos muchísima atención a la parte de soporte, porque es algo que sobre todo valora y demanda a nuestros clientes, pero acompañamos también con una serie de servicios profesionales que complementamos muy bien con el concepto de partners tecnológicos. Y ahí vuelvo a incidir en vosotros, los partners, que sois la audiencia principal de este webinar, como una pieza fundamental para conseguir esa personalización que muchas veces, o ese extra que muchas veces nos demandan nuestros clientes. Y en este servicio es un buen ejemplo de esto, ¿vale? Lo veremos más adelante. Y por último, poneros en contexto que ARSIS es parte de un grupo internacional, el grupo United Internet, que tiene un gran número de empresas en diferentes sectores, todos relacionados con tecnología, pero que abarcan desde la parte de comunicaciones a los servicios cloud como los que tenemos aquí. Nosotros tenemos un rol muy importante de ese grupo, dentro del grupo, como motor tecnológico de algunas tecnologías, y también consumimos y desarrollamos servicios propios, pero también consumimos servicios del grupo. Y Kubernetes gestionado es uno de estos ejemplos. Es un servicio que, lo veréis más adelante, ya está en operación desde hace ya unos cuantos años a nivel de grupo y que tiene ya una base instalada y una madurez embebida en el propio servicio que espero que podamos reflejar en este web, ¿vale? Bien, habiendo puesto un poco introducción de quiénes somos y de dónde viene este tipo de solución y cuáles son algunos de los diferenciales que vamos a ir acentuando a lo largo del webinar, permitirme que ya entre a hablar un poquito de lo que es la solución en sí. Y antes de entrar en esa solución, puesto que estamos hablando de servicio gestionado, de Kubernetes gestionado, que poco a poco, que ponga un poco en ámbito qué significa eso dentro de todo este mundo, ¿no? Bueno, arranco desde lo más básico. Muchos de vosotros o casi todos vosotros ya sabéis el concepto de lo que es las máquinas virtuales y el papel que ha tenido eso dentro de las soluciones cloud. También entiendo que muchos de vosotros entienden perfectamente cómo eso, desde una óptica de un desarrollador de software, ha ido evolucionando a la definición de contenedores como una manera de encapsular y eliminar dependencias entre aplicaciones, creando el concepto de contenedor que contiene la aplicación y todos los binarios, librerías o software necesario para correr esa aplicación, como un concepto de eliminar dependencias, como he dicho, como un concepto de optimizar recursos al máximo, es decir, en lugar de consumir recursos completos de una máquina virtual, únicamente tengo ahí los recursos necesarios para correr una aplicación, y como un tercer concepto de movilidad, es decir, hacer esto pensando en cloud y en multicloud
y tener una base para correr estos contenedores, el Container Engine, que sea algo que permita una portabilidad, la máxima movilidad y portabilidad posible entre entornos cloud. Con esos tres conceptos aparecen los temas de contenedores, que van a dar lugar a Kubernetes. En paralelo hay un cambio de paradigma en la manera de desarrollar, también por parte de los desarrolladores, que en última instancia es el cliente final de este tipo de soluciones. Y de una manera de construir soluciones o aplicaciones monolíticas que incluyen todos los componentes dentro de la misma, empieza a aparecer el concepto de romper estos componentes en unidades, servicios más pequeñitos, microservicios, y poder comunicar entre ellos y hacer esto mucho más dinámico, escalable, gestionable, actualizable que lo que es un desarrollo tradicional. Todo este concepto de microservicios también se integra en los conceptos de contenedores. ¿En qué ha resultado todo esto? Bueno, esto unido además a la gran cantidad, porque estamos hablando ya de desarrollos o de despliegues, no ya de decenas, sino centenares, incluso miles de contenedores, pues da lugar a una complejidad adicional de desplegar una gran cantidad de contenedores en unos tiempos, como veis aquí, de milisegundos y con vidas de segundos, algunos de ellos, pues esta complejidad da lugar a una necesidad de orquestación, de organización de estos contenedores, que es lo que define una capa de Kubernetes, ¿vale? Kubernetes es un orquestador de contenedores. Una evolución posterior a todo esto, y si seguimos con la óptica desde un desarrollador de software, esto añade una complejidad, una automatización y una serie de ventajas adicionales, pero una complejidad embebida. Y al final los desarrolladores quieren seguir haciendo código, quieren eliminar esa complejidad. Esto ha dado lugar al desarrollo de lo que son sus servicios de Kubernetes gestionado, por el que un tercero se hace cargo de toda la gestión en nombre del desarrollador de todo este tipo de tecnologías Kubernetes y toda la planta industrial que lo soporta. Eso es lo que define un servicio gestionado, ¿vale? Y es lo que define nuestro servicio. Y a partir de aquí están empezando a aparecer diferentes niveles y sabores de servicios gestionados y diferentes situaciones, como por ejemplo, ha habido un estallido o está habiendo un estallido del ecosistema de Kubernetes, donde además de Kubernetes están apareciendo también decenas y miles de proveedores y de add-ons, algunos de ellos aplicables directamente a Kubernetes con funcionalidades añadidas, normalmente en estos 5 campos que os represento aquí: networking, seguridad, monitorización, telemetría, almacenamiento y en menor medida registry. Esto son add-ons adicionales que se suelen añadir a la capa de Kubernetes. Dependiendo del proveedor, se pueden ofrecer también como servicios gestionados y en última instancia, de hecho, se puede ofrecer una capa adicional que nos lleva al concepto de serverless, que es un término también que está muy de moda en este ámbito de Kubernetes. El objetivo final, sobre todo de un concepto de serverless, es que el desarrollador únicamente tenga que inyectar el código y el resto se hace de una manera automática y transparente para él. Aquí hay diferentes alternativas para ofrecer el concepto de servicio gestionado. Uno lo puede llevar hasta el extremo de serverless. Eso tiene sus ventajas. En un único proveedor tienes una solución gestionada, pero tiene también sus desventajas. Y es que normalmente suele ser también un modelo de adhesión. Es decir, es un paquete y el cliente utiliza el servicio y esto es lo que hay. No permite ningún grado de personalización. Recordad que la personalización es fundamental para nosotros. Nuestra estrategia es diferente. Creamos un servicio gestionado de Kubernetes y permitimos una personalización dentro del ecosistema de Kubernetes para que el cliente pueda elegir los distintos módulos y funcionalidades, incluso serverless, y aquí os confirmo, tenemos clientes y los clientes pueden tener un servicio serverless funcionando sobre nuestro servicio de Kubernetes gestionado, y esta capa adicional en el ecosistema de Kubernetes, esta personalización adicional es lo que nosotros conseguimos con nuestros partners. Aquí nuestros partners como vosotros son los que con sus soluciones dentro de ese ecosistema de Kubernetes adaptan la necesidad final del cliente al stack tecnológico que él pide, que puede ser porque esté familiarizado con el mismo, porque le dé igual pero necesite una monitorización adicional, etcétera. Nuestros partners añaden esa capa de servicio adicional y al final construimos un servicio personalizado y a medida para el cliente final, ¿vale? Versus un modelo de adhesión. Vale, esto por resumir un poquito lo que os acabo de decir, lo que tenéis claramente es, nacen los contenedores con una idea de mejorar los desarrollos, aparecen los Kubernetes para gestionar todo esto, aparecen los servicios gestionados para abstraer de este tipo de preocupaciones a los clientes finales y en paralelo están estallando el ecosistema de Kubernetes y las soluciones de serverless como dar un paso más y llegar al objetivo final, que es un desarrollador que solo quiera meter código y despreocuparse del resto de cosas, ¿vale? Voy a entrar un poquito en el detalle de lo que es el servicio en sí. Permitidme que haga una extracción, una simplificación del servicio de entrada y básicamente voy a resumir esto
en 4 capas. Vamos a tener un servicio que tiene una capa de datos, donde van a residir los contenedores y las aplicaciones de los clientes. Tiene una capa de control asociada y luego todo esto reside sobre una infraestructura, una infraestructura industrial, una infraestructura cloud que lo soporta. Y esto se traduce en que el cliente va a operar esto utilizando una serie de paneles, ¿vale? Por poneros un ejemplo de cómo se traslada esto al servicio en real, y ahora lo veremos con más detalle, es simplemente cuando un cliente tiene que desplegar un entorno de Kubernetes, un clúster de Kubernetes en nuestra solución, lo primero que hace es define el clúster, el nombre, automáticamente se crea la capa de control, que es totalmente transparente y no tiene ningún tipo de implicación ni de facturación ni de operabilidad para el cliente porque es transparente. Luego pasa a definir el siguiente concepto, que ahora lo veremos, que son los node pools, que es una manera de definir dónde va a residir y qué infraestructura va a soportar mi clúster de Kubernetes. Y ya por último llega incluso a especificar la granularidad de qué tipo de servidores van a soportar ese node pool dentro de lo que es el clúster. Y un clúster puede componerse de diferentes node pools y ahora veremos que también puede desplegarse en distintos tipos de servidores y en distintos tipos de centros de datos, ¿vale? Al final eso el cliente lo hace de una manera muy sencilla y muy rápida cuando define un clúster y a partir de ahí lo único que tiene que hacer es pasar y operar el mismo. Operar el mismo se hará a través de los paneles de control. Por supuesto, los nativos de Kubernetes, donde tendrá un acceso al administrador completo y podrá instalar sus add-ons que desee. Y, por supuesto, a través de los paneles propietarios de ASIS y ONOS, que le va a dar pues, toda una capa adicional de gestionar el clúster fuera de lo que es la gestión de Kubernetes habitual. Esto es por resumir un poco lo que vamos a ver a continuación. Vamos a arrancar un poco por ver la arquitectura con la visión anterior y, como os he dicho, lo que va a haber aquí de inicio es una capa, un plano de control que, reitero, es totalmente transparente para el cliente. Todo el servicio está totalmente automatizado. Todo el servicio es gestionable a través de los paneles y de distintas APIs de gestión, de control del mismo, 100%. Pero, reitero, es totalmente automatizado, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí es despliegues en minutos a la hora de operar este tipo de servicio. El plano de control se despliega en el momento en que se crea un clúster. Tiene 4 componentes fundamentales. Una base de datos etcd, donde va a aparecer toda la información fundamental del clúster. Un elemento scheduler, que es el que se va a encargar de desplegar los distintos contenedores pods dentro de los recursos del clúster. Distintos controladores para la operatividad del clúster y, por último, lo que es la API de Kubernetes, que es lo que va a permitir gestionar a un cliente de manera nativa Kubernetes. Insisto, todo esto es transparente para el cliente. De hecho, es tan transparente que ni siquiera consume recursos del clúster de datos propiamente dicho del cliente, sino que esto se ubica en un clúster totalmente independiente, georredundado, en alta disponibilidad, que no tiene ningún tipo de implicación ni de facturación ni de operatividad para el cliente, salvo el acceso nativo al panel de Kubernetes, ¿vale? Lo que es la capa de datos propiamente dicho está representado, como en el ejemplo que os he puesto antes a la hora de desplegar el clúster, en lo que llamamos nosotros los node pools, que es el siguiente elemento que define el cliente. El node pool lo que representa es la capa de datos que viene a concretarse en una serie de nodos, máquinas virtuales o workers, donde van a residir los distintos pods y contenedores del cliente, ¿vale? Un node pool, que representa ese grupo de nodos, puede desplegarse en distintos data centers, centros de datos. Aquí la idea es poder ofrecer un clúster de Kubernetes con georredundancia, ¿vale? El hecho de que tú lo despliegues en un data center y en otro alternativo, pues te da toda esa supervivencia en caso de que tengas un problema en un data center o en el otro. Además, dentro de cada data center reconocemos el concepto de zonas de disponibilidad, que es salas técnicas con alimentación y comunicación independiente, de tal manera que damos una abstracción también en el plano hardware industrial que soporta estos nodos. Si hay un fallo mecánico o de hardware en alguna de las zonas de disponibilidad, la otra debería estar suficientemente y está suficientemente aislada para que ese fallo no se propague y se represente ahí, ¿vale? Es una manera de dar también una alta disponibilidad dentro del centro de datos. En definitiva, uno puede construir un clúster de Kubernetes con distintos elementos repartidos en zonas de disponibilidad dentro de un mismo data center o en data centers diferentes. Ahora mismo tenemos un data center disponible en España, pero parte del servicio son otros 5 centros de datos disponibles a escala mundial repartidos entre Londres, Frankfurt, Berlín, etc., ¿vale? Básicamente, esta es la estructura que define un clúster. Y por último, y no menos importante, todo esto tiene un
una capa de gestión nativa de Kubernetes donde tienes una administración completa del mismo, ¿vale? A nivel de infraestructura, recordar, tenemos lo que es crear un clúster, básicamente la capa de control reflejada en nodos master, básicamente los nodos workers donde van a residir los datos y los distintos node pool que van a reflejar pues, los datos propiamente dichos, los contenedores del propio cliente. A la hora de definir la infraestructura, y esto es un diferencial importante en la solución, ofrecemos... el cliente va a definir la infraestructura que va a soportar su clúster definiendo máquinas virtuales con una granularidad máxima. Permitimos al cliente que pueda definir tanto la CPU como la memoria, como el disco, que va a soportar cada uno de los node pools. Cada node pool define un tipo de servidor que va a constituir el nodo y ese será el mismo tipo de servidor que desplegará en ese node pool. Pero recordar que puedes tener un clúster con diferentes node pools, por consiguiente puedes tener diferentes node pools con diferentes tipos de servidores que estén definidos por debajo para soportar los mismos. Esto solo se hace una vez al principio. A partir de ahí hay otra serie de herramientas como el autoscaler a nivel de clúster, por ejemplo, que te va a permitir escalar y descalar el número de nodos que componen el node pool y que componen en última instancia el clúster. Cuando digo escalar es que de manera automática, según la carga del sistema, va a añadir nuevas máquinas virtuales, como también va a desescalar y eliminar y borrar dichas máquinas virtuales cuando la carga permita que los distintos contenedores se reparten de una manera más eficiente entre menos servidores, menos consumo, menos coste. Por consiguiente, descalamos y borramos la infraestructura que se haya desplegado inicialmente, ¿vale? Esto es un tema muy importante. Otro tema muy importante. Nuestra solución está específicamente diseñada para entornos de alto rendimiento. ¿Y por qué? Pues porque tanto la CPU como la RAM, a diferencia de otras soluciones cloud, es dedicada para el cliente. Y esto es algo que nuestros clientes, cuando utilizan este tipo de solución, lo perciben inmediatamente. Hay usos de Kubernetes que veremos al final, que están específicamente demandando alto rendimiento y que son idóneos para este tipo de solución. Por ejemplo, Machine Learning, este tipo de soluciones, ¿vale? Si lo tengo que resumir, infraestructura granular escalable de alto rendimiento. Pasamos a la capa de Kubernetes. Voy a acelerar un poquito en beneficio del tiempo. Estos son detalles para que veáis de lo que se construye con Kubernetes dentro de la solución. Lo voy a resumir en el mensaje final. Estamos hablando de un despliegue de Kubernetes vanilla, es decir, un despliegue de Kubernetes según la organización que está ahora mismo gestionando Kubernetes, que es el Cloud Native Computing Foundation, que define este es el despliegue estándar de Kubernetes, es el despliegue más compatible con el ecosistema de Kubernetes. Esa es la solución que nosotros hemos elegido. ¿Por qué? Porque queremos añadir personalización, no queremos hacer una solución cerrada que llegue incluso a nivel de serverless y queremos implementar esa personalización permitiéndole al cliente que seleccione dentro de esas miles de opciones dentro del ecosistema Kubernetes cuáles quiere implementar y esas implementaciones las hacemos a través de partners especializados que trabajan en ese tipo de soluciones, ¿vale? Pero arrancamos con un servicio gestionado tipo Vanilla Kubernetes. Todo esto se refleja en una serie de paneles y APIs para que el cliente pueda gestionar este tipo de solución. Evidentemente las nativas, Kube Control y demás, que son las que utiliza todo el mundo cuando gestiona Kubernetes, y unas adicionales que te permiten gestionar todos los adicionales que hemos visto que acompañan a los específicos dentro de ASIS y ONOS, que son esos paneles de control que tenéis ahí a la hora de crecer, escalar, modificar, borrar, etcétera, lo que es el clúster en sí, ¿vale? Esto es un servicio Kubernetes gestionado. No es una pila de tecnología y ahí tienes la misma. No, es servicio gestionado. ¿Qué significa para esto para el cliente? Básicamente, configura de entrada en minutos su servicio, se despreocupa. A partir de ahí puede instalar los add-ons que considere o necesite más allá de lo que ofrece nuestro servicio, según el ecosistema de Kubernetes. Reitero, el papel que jugáis vosotros ahí como partners. Tiene absoluto privilegio de administración a nivel de la capa de Kubernetes, con lo cual puede hacer lo que quiera. No está limitado porque sea un servicio gestionado. Yo pongo limitaciones ahí. Y esto únicamente se refleja en un pago por uso, que se concreta en 4 términos. En la CPU o la memoria que esté consumiendo, el disco y el tráfico. Bien sencillo. De todo el resto nos encargamos nosotros. El despliegue, la gestión, las actualizaciones, el parcheo, etcétera. Ahora veremos eso un poco más en detalle porque queremos dar también una flexibilidad adicional a los clientes, pero esto es responsabilidad nuestra, ¿vale? Servicio gestionado por ASIS. Mensaje importante.
Cosas que suelen aparecer y nos suelen preguntar nuestros clientes. ¿Las actualizaciones es responsabilidad nuestra? Sí, pero además damos también un cierto control al cliente, ¿vale? Las actualizaciones son automatizadas, las puede programar incluso el cliente, definiendo qué día de la semana, qué hora y qué ventana de 4 horas. También las puede hacer de una manera manual, ¿vale? Si lo hace de manera automática, esto se va haciendo por parte nuestra y se despreocupa. Todo lo que es la gestión, el control de gestión de versiones también es algo que puede hacer el cliente o delegarlo, y la parte de seguridad es responsabilidad nuestra, ¿vale? Escalabilidad. Implementamos ya herramientas embebidas de escalabilidad, sobre todo a nivel de clúster, a la hora de hacer crecer nodos o de crecer. Ya os he dicho lo que significa eso, de creces, añades, tienes una facturación adicional, te creces, borras, eliminas una facturación completa, ¿vale? Y ahí tenéis un poco cómo lo estamos haciendo. Es decir, vamos viendo la carga de cada nodo y si es preciso y la carga es ligera, redistribuimos esos pods a otros nodos para una mejor utilización del clúster. También soportamos autoescalado a nivel de pods, herramientas como el despliegue de horizontal y vertical pod autoscaling está soportado. Hay que instalar algún módulo adicional, pero es algo que podéis hacer perfectamente si queréis tener esa escalabilidad también tanto horizontal como vertical a nivel de pods. La parte de soporte es muy importante, recordar ese concepto de cercanía. Le prestamos mucha atención y, de hecho, prueba de ello es que en tablas como el Net Promoter Score, Arsys es una compañía que no solamente a nivel de grupo, sino a nivel nacional, obtiene de las máximas puntuaciones dentro de esta tabla. Esto es una tabla que viene a reflejar básicamente en qué grado un cliente nos recomendaría a un tercero. Y es una manera de indicar cómo de satisfactorio es el trato y el soporte que recibe Arsys con sus clientes. Reitero, esto es un valor muy elevado dentro de Arsys y lo que viene a reflejar es ese soporte cercano y esa especialización que en el caso de Kubernetes se refleja incluso a nivel 3 por equipos especializados y específicos de Kubernetes para dar soporte a este servicio. Y eso no es irrelevante. Hay muchos clientes que constantemente se están quejando de cuando tienen una relación con un tercero, con un proveedor, muchas veces es algo, eres un número más dentro de miles y no significa nada. Aquí normalmente lo que valoran los clientes es que desde lo que es la atención comercial al soporte tiene nombre, apellidos y caras dentro de Arsys, ¿vale? Para ellos, ¿vale? Soporte especializado en Kubernetes, es lo que me gustaría destacar aquí. Os he hablado de todo ese ecosistema de Kubernetes. Aquí os doy un pequeño pantallazo de lo que es el Cloud Native Computing Foundation respecto a esto. Hay miles de aplicaciones con muchísimos interés. Esto es algo que está estallando ahora mismo. Es algo que muchos desarrolladores por afinidad, uso o porque le ven valor quieren utilizar en su servicio. Recordad, nuestro servicio permite poder desplegar estos componentes encima del mismo, ¿vale? Si el cliente además quiere que esto se ofrezca como servicio, de nuevo nuestros partners aportan esa capa de servicio extremo a extremo, nuestra infraestructura, nuestro servicio gestionado por debajo y ahí está la solución completa para el cliente, ¿vale? Recordad, es un despliegue de Kubernetes Vanilla, el cliente puede desplegar, el partner o el cliente puede desplegar los add-ons que considere y solo por daros algunos ejemplos, por ejemplo, add-ons típicos en la parte de Cloud Native Storage, pues ahí tenéis Longhorn, OpenEBS, os he puesto algunos ejemplos respecto a la parte de monitorización, login, Service Mesh y, ¿por qué no? Y os dije, en serverless. Tenemos clientes y partners que tienen soluciones serverless encima de nuestro servicio. Ahí tenéis algunos de las herramientas o módulos que se instalan para obtener este tipo de soluciones, ¿vale? La parte de certificaciones es una parte importante a la hora de abordar este tipo de soluciones porque también está muy asociado al tema de soberanía, que ahora veremos. Pero simplemente constataos que hay diferentes centros de datos disponibles en el servicio y que particularmente nuestro centro de datos de España es de los que más certificaciones incorporan en el mismo, ¿vale? Desde los Tier 3 al ISO 27000, etcétera, ahí tenéis un listado de estas certificaciones y me gustaría también enfatizar las que tenemos a nivel de compañía y grupo, porque muchas de estas aplican directamente en el centro de datos y aplican directamente al servicio. Pero tenemos un buen rango de certificaciones, que es algo que es muy diferencial en algunos casos, por ejemplo, Tier 3, y es además también un distintivo de la calidad del servicio. He hecho también énfasis muy al principio de que son soluciones locales. Este es probablemente el único servicio gestionado en Kubernetes como tal, cloud, de manera industrializada, que está desplegado ahora mismo en España. Probablemente seamos el único proveedor que tiene un servicio de estas características. Y hacemos especial énfasis en la soberanía del dato, de que es un servicio que cumple con la legislación. Los datos ahora mismo son negocio para nosotros y para terceros y cumple con la legislación que aplica a estos datos, ¿vale? Esta legislación no solo es
dónde está ubicada la solución. No solo es el hecho de que tengamos una solución desplegada en un centro de datos en España y cumplamos con la legislación española, es que también somos un proveedor que está única y exclusivamente sujeto a esa legislación. Somos un proveedor español, somos parte de un grupo estrictamente europeo y eso quiere decir que la legislación española y europea nos aplica, al igual que a nuestros clientes. No somos un proveedor norteamericano o ruso de otra índole que está sujeto primordialmente y antes que nada a la legislación que aplica en su país. ¿Por qué decimos esto? Pues porque a la hora de considerar la soberanía del dato, y reitero todos esos movimientos que cada vez más acentuados de Gaia-X y de que hay que prestar atención a la legislación y hay que tener una cierta independencia de grupos de interés geográficos, geopolíticos, como son en el momento dado Norteamérica, Estados Unidos y el político, el Donald Trump de turno, como puede ser otras áreas como son China a la hora de proveedores o Rusia, como estamos desde el punto de vista energético, necesitamos esa independencia y el dato también está sujeto a esa filosofía. Es muy importante que el dato resida en un proveedor que esté ubicado en el área geográfica donde aplica esta legislación, pero también es más importante que ese proveedor esté sujeto a esa legislación. ARSIS está sujeto a la legislación española y evidentemente está sujeto a la legislación europea. Los proveedores norteamericanos están sujetos primero a la legislación norteamericana. Y eso plantea conflictos legales directos entre, por ejemplo, la GDPR aplicable en Europa y el Cloud Act que les aplica a un proveedor norteamericano. Cloud Act, para que tengáis una muestra, permite a cualquier entidad gubernamental sin autorización judicial acceder a los datos que residan en cualquier proveedor norteamericano, esté o no esté en Estados Unidos. Ahora mismo, cualquier gobierno federal puede acceder a los datos de un cliente que esté ubicado en un servicio de Amazon en Irlanda sin ningún tipo de autorización, ¿vale? Eso contradice claramente la GDPR y es algo que está ahora mismo cada vez más acentuándose en este tipo de soluciones. ¿Quiere eso decir que no tenemos que utilizar soluciones de terceros? Por supuesto que sí, pero eso quiere decir que en aquellos puntos críticos de mi aplicación, en aquellos datos que sean especialmente sensibles, por ejemplo, a la GDPR y a todas las multas, implicaciones que tiene la legislación para el propietario del dato, que es el cliente, lo mejor es simplificar y tener un proveedor que esté alineado a la misma legislación que está alineado, ¿vale? Este es un servicio que cumple claramente con este concepto de soberanía del dato. Para aquellos clientes que quieran desplegar Kubernetes con estos conceptos de soberanía del dato, es probablemente uno de los pocos servicios ahora mismo operativos en este país y por una empresa que cumple con esa legislación, ¿vale? Otro pilar importante es el tema de precios. Aquí hay algún diferencial muy importante, por ejemplo, el hecho de que tú puedas definir la granularidad ya te permite ajustar perfectamente los precios, a menos de que puedas elegir distintos centros de datos por un tema técnico, pero también de costes, etcétera. Somos muy competitivos en algunas partidas, particularmente la de comunicaciones, que es una partida muy relevante en este tipo de soluciones, suele ser casi la mitad de la facturación muchas veces, porque pensar que además Kubernetes está pensado para entornos multicloud, entonces es muy frecuente que las cargas vayan moviéndose de un entorno a otro. Ahí la parte de comunicaciones puede ser muy relevante. En nosotros es particularmente interesante. Y recordar que no estamos facturando la capa de lo que es el plano de Kubernetes no tiene ninguna facturación asociada al cliente, solo facturamos por esos 4 conceptos que habéis visto. Y además, por ejemplo, dentro de esa capa solo te vamos a facturar por los nodos workers, por la parte de datos, porque ya habéis visto que toda la capa de control es también gratuita y parte embebida en el servicio, ¿vale? Como siempre, lo mejor es que utilicéis herramientas de gestión de costes, mi habitual KubeCost, y que evaluéis otros proveedores. Y aquí os pongo una pequeña tabla, un ejemplo representativo de otras opciones que hay en el mercado para que veáis dónde somos competitivos de entrada, por ejemplo, en elementos como el almacenamiento y para terminar en elementos como la parte de comunicación, ¿vale? Aquí lo mejor es que comparéis y que hagamos un ejercicio práctico con vosotros para constatar estas ventajas. Pero en principio somos muy competitivos, ¿vale? Casos de uso, y ya me acerco al final y también en beneficio del tiempo para cumplir estos 45 minutos. Por supuesto que hay casos de uso muy complejos, pero yo diría que básicamente hay unos 7 que son los más utilizados actualmente. Uno, evidentemente, es aprovechar esa movilidad que aporta Kubernetes. Estamos hablando de entornos multicloud, pues esto es idóneo para ese tipo de entornos. Con ese grado de temporalidad, de despliegue de segundos o despliegue de microsegundos y vidas de segundos, pues el concepto de microservicios es particularmente interesante. Esto está especialmente diseñado para trabajar en Kubernetes. También se utiliza mucho para conceptos de migración, pero conceptos de migración, en el momento en que tenemos esa abstracción a nivel de aplicativos, que no hay dependencias entre ellas y esa movilidad, la migración está algo tan sencillo como lift and shift, algo que normalmente no ocurre
cuando uno se plantea migraciones en cloud. O sea, migrar con Kubernetes y contenedores y con este tipo de soluciones es particularmente potente. Luego, por supuesto, todo el ecosistema de Kubernetes aporta una funcionalidad increíble que mucha gente quiere aprovechar, sobre todo en busca de esa innovación que está tan de moda ahora. Y unido a la parte de innovación, pues herramientas como Machine Learning son consumidores muy masivos de entornos de Kubernetes, así como, y particularmente nuestra solución por el rendimiento que da, para el uso intensivo de entornos de computación es especialmente idóneo. Y por último, bueno, pues toda esta cultura de microservicios que ha desarrollado la cultura DevOps, etcétera, pues están lo que llaman Cloud Native es básicamente el uso de contenedores en entorno cloud. Toda esa cultura se apoya necesariamente en soluciones de Kubernetes como la nuestra, ¿vale? Referencias, os pongo una pequeña pincelada de representativa de algunos de los clientes, pero el mensaje más potente que os puedo decir es que ahora mismo hay 150 clientes en producción en este servicio, ¿vale? Con distintas necesidades. Eso es la mejor referencia que os puedo dar de uso. Y por último, ya terminando, voy a resumir lo que creemos que son los diferenciales, los valores que aporta ARSYS, particularmente en este servicio al mercado. Lo primero es la soberanía del dato, recordar que esto se traduce en servicio ubicado en España, proveedor sujeto a las legislaciones europeas única y exclusivamente. Servicio de cercanía, estamos hablando de un servicio gestionado, luego ya conlleva una capa de servicio y además una cercanía, todo esto de la cadena de valor, pero quiero enfatizar la parte de soporte y el equipo especializado y el ecosistema de partners que acompañan al servicio. Control y compatibilidad, estamos hablando de una solución donde cedemos el control y un cliente puede instalar encima de él prácticamente lo que quiera. Por eso también desplegamos un servicio vanilla para permitir esa personalización y eso el que quiera, entre comillas. Y compatibilidad, estamos hablando de, como es un servicio muy estandarizado, con ese despliegue de vanilla Kubernetes, es compatible con todo el ecosistema del Cloud Native Computing Foundation, ¿vale? Que aplica en este caso para Kubernetes. Rendimiento y alta disponibilidad, habéis visto que hemos prestado especial atención a zonas de disponibilidad, diferentes data centers, autoescalado, etcétera, y al concepto de rendimiento, CPUs dedicadas, memorias dedicadas, etcétera. Y por último, esto es una solución cloud, es pago por uso también, por 4 conceptos que habéis visto, ¿vale? Y además donde me gustaría destacar que somos muy competitivos en precio, particularmente en algunos de ellos. Solo me queda deciros que lo probéis. Aquí tenemos diferentes opciones, demos y pilotos. Evidentemente, demo es la opción gratuita, normalmente a 30 días. Por favor, probar el servicio, hacer las integraciones. Normalmente vais a coexistir con diferentes soluciones de Kubernetes. Ahora muchos de nuestros clientes cuando prueban el servicio lo primero que hacen es federarlo con un tercero. Pues por favor, adelante, probar el alcance del servicio, la flexibilidad que aporta, etcétera. Hacer con vuestro comercial los contactos necesarios para hacer una evaluación económica de cómo podría salir este tipo de solución con nosotros. Y, por supuesto, a vuestra disposición, tanto ahora para preguntas y respuestas, como sobre todo os animo a futuro a que cuando probéis el servicio y contactéis con nuestros compañeros podamos tener una historia de éxito. Aquí concluyo lo que es el webinar, más o menos en tiempo, y si os parece ahora, nos quedan 4 o 5 minutos para cubrir aquellas preguntas que podáis tener y en las que tengamos respuesta. No pasa nada si no hacéis preguntas, ¿eh? Esto es muy habitual en los webinars. Esto no va a excluir que entremos en contacto con vosotros a posteriori para ver si tenéis alguna. No sé si alguno de mis compañeros también quiere hacer alguna intervención, alguna matización. David, Sergio, Leonardo. No, por mi parte todo correcto. Muy bien. Solo comentar que las preguntas las pueden hacer a través del chat, en caso de que no lo hayamos anunciado previamente. Pero el contenido, perfecto. Pues Nacho, si quieres damos un par de minutos de silencio irrespetuoso y a partir de ahí... Vale, perfecto. Sí, lo que decía Leonardo, cualquier cosa tenéis el apartado de preguntas en el menú de la aplicación. Cualquier cosa, mandárnosla por ahí y las pasamos. Sin duda, daros las gracias por la asistencia y que todas las dudas que puedan surgir y sobre todo intenciones de proyecto, no dudéis en contactar con nosotros y nos ponemos a trabajar con vosotros estrechamente.
Muchas gracias a todos. Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta, Fernando, así que si quieres ya nos despedimos. Sí. Repetiros que os llegará en breve un link con la grabación del webinar, por si lo queréis refrescar y queréis compartirlo con otros compañeros. Vale, mira, justo no es una pregunta, es gracias a vosotros, Fernando, Enrique, gracias a vosotros por asistir y por dedicarnos este ratito, ¿no? Para que os contemos nuestros avances. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos, lo dicho, y como decía Enrique, que os llegará el webinar en pocas horas, por si tenéis volver a verlo, no habéis podido verlo entero. Y nada, que muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Un saludo para todos. Adiós, buenos días a todos. Gracias.